Bienvenidos a una nueva edición de Sin Miedo. En esta ocasión los invitamos a participar junto a nosotros de la entrevista a Monseñor Eduardo María Tausig en los 10 años de su pastorado como obispo diocesano de San Rafael. Estamos con Monseñor Eduardo María Tausig. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Gracias por decidirse a participar de nuestra propuesta para mediamsa.com. Bueno, 10 años de pastorado en San Rafael, ¿eh? Así es, estoy muy contento, agradecido a Dios de estos 10 años vividos como obispo del sur mendocino. Bueno, ¿qué sintió cuando... ¿Cómo fue? A ver, cuéntenos, ¿cómo fue que recibió la noticia desde el Vaticano, me imagino? No, me llamó el nuncio directamente. Bien. Me llamó el 5 de julio, yo cumplo años el 4 de julio, en aquella época se decía que el nuncio no elegía obispos menores de 50 años, yo había cumplido los 50 años. Me llamó para ver si podía ir el miércoles, tenía que ir a Córdoba, mira, no puedo, no, entonces podrá venir el martes, mire, estoy en Entre Ríos, que yo, bueno, ¿puede venir hoy? Sí, dígame, ¿a qué hora? Yo a las 7 tengo misa, fuera de eso cambio todos los compromisos. Fui a las 5 de la tarde y ahí me recibió. Me imaginé que no era para hablar de alguno de los otros temas que podíamos tener, sino para... Y entonces enseguida me dijo, bueno, mira, el Papa Juan Pablo II lo ha elegido para ser obispo de la diócesis de San Rafael. San Rafael es muy bonito, me empezó a hablar lo de San Rafael, ¿acepta usted? Dígame, obispo, ¿y usted en ese momento dónde estaba? ¿En Buenos Aires? Yo estaba de párroco lugar? de la parroquia universitaria, la parroquia San Lucas, y trabajaba sobre todo en el mundo de la Universidad de Buenos Aires, en la actividad pastoral. ¿Y qué significó para usted el anuncio que le hicieron ese día? Bueno, es una gran sorpresa, es una llamada, es como una nueva llamada entre la llamada a ser sacerdote, ¿no es cierto? Y a un oficio, un ministerio de más responsabilidad y exigencia. Pero bueno, me confié a las manos de Dios, fui un ratito a la capilla, recé un poco y me acordé las palabras de la Virgen cuando recibió el anuncio del ángel y dije, bueno, hágase la voluntad de Dios, y entonces le contesté que sí, y ahí bueno, nos zambullimos. ¿Y qué le ha parecido San Rafael? ¿Lo empezó a conocer allí? ¿Vino aquí antes? Bueno, yo en ese momento, eso fue el 5 de julio, el 21 se hizo público, entonces me empezaron a llamar las radios de Mendoza y me preguntaron, ¿usted conoce a San Rafael? Y yo estuve en el Congreso Mariano del año 80, en Mendoza es muy bonito. Y al toque me llamó un chico que había sido alumno mío y me dice, mira Eduardo, no te equivoques, hay un desierto entre San Rafael y Mendoza, no digas que conoces San Rafael porque estuviste en Mendoza. Y ahí empecé a percibir algunos rasgos de la idiosincrasia del sur mendocino. No, yo no conocía en esa época, no había internet, nunca había, no quería saber cómo era la catedral, no había modo de, no tenía ninguna foto, nada. Y bueno, hasta que no llegué acá el 11 de octubre, bueno, fueron todos sorpresas tras sorpresas, ¿no? Me acuerdo incluso que para hacer el báculo quería poner las dos imágenes de los patronos de la diócesis, del Arcángel y de la Virgen de Lourdes, y el chico que me lo iba a hacer, que era un chico que yo había bautizado y casado a sus padres, un ebanista y un orfebre, dos hermanos mellizos recién recibidos en el Colegio Rayo de Buenos Aires, no sé cómo se arreglaron que alguien les mandara las fotos de las imágenes para entonces ahí, eso fue el único conocimiento concreto de lo que sería después la diócesis, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Monseñor, y ya está aquí, han pasado 10 años de aquel tiempo. ¿Qué ha significado este periodo como pastor, como rector de la vida de los sanrafaelinos católicos? Bueno, yo en aquel momento pedí, y pedimos todos con las oraciones y la preparación que tuvimos en esos meses a mi llegada, que pudiera ser fermento de unidad y paz en la iglesia de San Rafael por los conflictos que había en aquel momento y la situación que tenía la diócesis. Creo que hemos avanzado mucho, estoy muy contento estos años de ministerio, creo que vivimos
un camino de fe unidos en lo esencial, con respeto a las distintas diversidades y con caridad, ¿no es cierto? Y por eso creo que la diócesis va madurando y va enriqueciéndose, tanto en su clero, en su vida religiosa y en sus laicos. Y bueno, se ve yo estoy realmente agradecido a Dios, contento. Por otro lado, para mí ha significado, bueno, también todo un camino de aprendizaje, ¿no es cierto? Porque si bien después tenemos un curso de un mes para nuevos obispos, uno va aprendiendo y conociendo a medida que pasan los meses y la semana. Yo creo que recién después de 1 o 2 años pude decir, bueno, visité todas las parroquias y podía tener ya un conocimiento. Bueno, creo que ese vínculo se ha ido acentuando y hoy estoy muy a gusto, muy... Es un vecino. Sí, me siento muy sanrafaelino, claro. Bueno, la diócesis de San Rafael es muy grande, es un territorio muy grande. Sí, son casi 90.000 kilómetros cuadrados. Es la sexta en extensión en la Argentina, que tiene muchas diócesis grandes, ¿no? La diferencia con otras extensas es que la población está muy concentrada en las 3 cabezas de departamentos y pueblos de los capitales de distrito, que allí está el 90-95% de la población. De todas maneras, creo que gracias a la acción de los sacerdotes se atienden muy bien los puestos, el campo, y está bien cubierta la atención pastoral de toda la feligresía. Hace unas horas usted presentó el libro Francisco, la fe y la nueva evangelización. Más que un logro suyo, me parece un homenaje al pueblo de San Rafael, a su diócesis. Sí, es una reflexión sobre estos 10 años de historia, ¿no? Sí, en realidad de los últimos 2 años, porque todo lo que he ido proponiendo en las homilías durante el año de la fe que había convocado Juan Pablo II, en respuesta a la nueva evangelización que ya había hecho el Santo Papa, el año de la fe del Papa Benedicto, proclamado por él, en referencia a la nueva evangelización que había convocado el Santo Papa Juan Pablo II. Y después con la irrupción en marzo del 2013 del primer Papa argentino, de nuestro querido Papa Francisco, que bueno, hizo una revolución así en tantos aspectos y que a nosotros argentinos nos toca muy fuertemente. Entonces me pareció oportuno con esta ocasión presentar este conjunto de homilías y de conferencias que dan una visión de la Iglesia como está hoy, a dónde caminamos hacia el futuro. ¿Cuáles son los lazos que lo unen a Bergoglio y Francisco después? Bueno, tenemos vínculos familiares es decir, Jorge Mario Bergoglio entró al seminario con un tío mío, fueron compañeros los primeros 2 años. Después él se fue a la compañía de Jesús. Su hermana, la que vivió muchos años en la misma parroquia de mi infancia, o sea que era amiga de mi madre, ¿no es cierto?, de los grupos parroquiales de señoras de aquella época. Y el padre Bergoglio, que tiene 17, 18 años más mayor que yo, bueno, me conocía de joven sacerdote, interactuamos con sacerdote, después él fue obispo de Buenos Aires, arzobispo, y ahí, bueno, muchísimo más porque fue, digamos, mi jefe en la pastoral, claro. Y después fue mi consagrante, fue el que me transmitió la Asociación de los Apóstoles en Luján el 25 de septiembre, y después seguimos una amistad y un vínculo muy franco y confiado durante todos sus años de obispo, presidente de la Conferencia Episcopal. Siempre ha sido un hombre de consejo, de atención a su lucidez, su sabiduría y, bueno, a su poder de conducción que ya tenía entonces. Así que, bueno, tenemos un conocimiento y una amistad de muchos años. ¿Cómo se refleja eso en esta publicación, en este libro que estamos empezando a conocer los sanrafaelinos? Bueno, yo ahí cuento en distintas circunstancias anécdotas o experiencias concretas, ¿no es cierto? A mí me permite decir que todo lo que el mundo conoce de las virtudes o de los rasgos del Papa Francisco, quienes lo hemos conocido de hace muchos años, decimos, bueno, es el mismo de siempre. O sea, cuando él dice, recen por mí, yo recuerdo que la primera vez, él tenía un mes de obispo, pasó por un encuentro que yo organizaba, me dejó una tarjetita, te felicito, reza por mí. Yo dije, qué raro, un obispo que pide que recen por él. Pero después, ninguna vez que me encontré con él o que hablamos por teléfono o lo que fuera, dejó de decirme, rezá por mí, decirle a tus muchachos que recen por mí, decirle a tu mamá que recen por mí. O sea, esa actitud de mendigo de la oración de todos, ¿no? De humildad. De humildad. Lo mismo, qué sé yo,
su cercanía cuando recibe. Él nos recibía en dos silloncitos muy cercanos, en un diálogo muy próximo, ¿no es cierto? Franco. Esa proximidad que él... Entonces, bueno, todos esos rasgos son los de siempre. Hay una gran coherencia, autenticidad con toda su vida. Aunque, qué sé yo, no andan autos de alta gama. A mi parroquia siempre vino en subte. Teníamos el subte a 50 metros, así que él llegaba con su valijita y teníamos que estar atentos para que no se me metiera a rezar en la iglesia y para recibirlo, ¿no? Bueno, entonces eso yo puedo decir como testigo que sí, todo esto que el Papa vive con tanta espontaneidad y transparencia y, digamos, disponibilidad para que todos lo vean, es como ha sido siempre. Claro, no es una impostura ni... No es una impostura. Para nada. Quizás lo único que hay un cambio, se nota, es esa, digamos, afectuosidad, esa comunicación que tiene con las multitudes o con los niños, porque siempre antes era un hombre muy así, por un lado tímido, reservado, así como jesuita, un poco adusto, ¿no? Pero bueno, se ve que el pontificado le ha soltado también esa capacidad de comunicación afectiva. De espontaneidad. De espontaneidad que lo muestra así en plenitud. ¿Qué es la nueva evangelización, monseñor? Bueno, es una expresión que acuñó Juan Pablo II cuando vino en el año 92 a América para celebrar el 5º centenario, ¿no es cierto?, de la primera evangelización cuando llegaron los españoles al continente americano. Y entonces habló de una nueva evangelización por la necesidad que tiene la América que él visitaba de que se le fuera presentado el Evangelio acorde a la sensibilidad y las necesidades de nuestro tiempo. Después el Papa extendió la expresión para toda la Iglesia, ¿no es cierto? Y significa que la Iglesia tiene que hacer un esfuerzo de presentar el mismo Evangelio de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, pero con nuevos métodos, con un nuevo ardor, con una nueva expresión que recoja y atienda al mundo contemporáneo y a este cambio epocal que estamos viviendo en toda la aldea global, en todo el mundo globalizado, ¿no es cierto? Por eso hay un esfuerzo, por un lado, de reflexión y de buscar un cambio. Por ejemplo, el Papa Francisco, como sumo pontífice, lo expresa lo que es el anhelo de toda la Iglesia de buscar una nueva evangelización. Por ejemplo, digamos, la espontaneidad con la cual él se brinda a los periodistas para un reportaje, o cuando va en el auto a Lampedusa, la isla más pobre del sur de Italia, a recibir a los emigrantes y para porque ve un matrimonio de jubilados inválidos que no se pueden acercar a la calle y entra a su casa, ¿no es cierto? Entonces esa expresión, o cuando le sirvió al guardia suizo la primera noche un sándwich porque se levantó temprano a rezar y lo veía el chico parado toda la noche haciendo guardia en su habitación, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de actitudes expresan lo que significa mostrar el amor cercano a todos, a los que están en las periferias existenciales más críticas, como pide la nueva evangelización. Bueno, y a partir de esto también le quiero preguntar por la fe. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué nos pasa con la fe? ¿Y qué es la fe? Sí, la fe, asistimos a una gran crisis de los países que fueron evangelizados, que vivieron una fe inculturada y una fe en sus familias, y que hoy las nuevas generaciones están como presas o de la tiranía del relativismo, del consumismo, de tantos sismos, ¿no es cierto?, que hacen entrar en crisis la fe. Entonces, ¿la fe qué es? Es creerle algo a alguien, ¿no es cierto? Creemos una serie de afirmaciones, como las condensamos, por ejemplo, en el credo de la Iglesia Católica, porque le creemos a quien nos las ha revelado. Nos confiamos a su palabra, ¿no es cierto? A Dios, que se ha revelado desde antiguo en el pueblo de Israel, a Jesucristo, su Hijo, que como hombre después nos dejó su Evangelio. Por eso me gusta insistir que lo más importante de la fe es esa entrega confiada a la autoridad de quien nos propone. ¿Por qué? Como un niño que le cree a su mamá o a su papá, porque sabe que nunca lo va a engañar, que solo quiere su bien y que entonces se confía a sus indicaciones o a sus enseñanzas. Eso nos abre entonces después a un mensaje maravilloso, ¿no es cierto?, que nos habla de Dios y del hombre, nos habla de cómo es Dios en su intimidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos habla de la dignidad de nuestra persona, de nuestro llamado a vivir un amor en plenitud, a ser felices, no encerrados en el individualismo, sino en un amor que se da y que recibe, ¿no es cierto?, y en definitiva poder percibir a Dios, que es amor,
que se nos mostró en Jesús, que abrió los brazos en la cruz, porque nadie ama más al amigo que el que da la vida por él, ¿no es cierto? Y que nos propone vivir ese amor que renueva toda la experiencia personal y comunitaria y social, ¿no es cierto? Esto es lo profundo, Monseñor. Pienso qué difícil que es llevarlo, transmitirlo y que lo asumamos, que lo tomemos, que lo incorporemos en un mundo que pareciera que está muy alejado de lo que es la fe, de lo que son las prácticas religiosas, de el alma del hombre, ¿no? Sí, usted habla una expresión práctica religiosa. A veces pensamos que la religión es un conjunto de prácticas cultuales, oraciones o un conjunto de preceptos éticos, un código moral o una serie de afirmaciones doctrinarias. Y en realidad no es eso. Lo más importante es un encuentro con la persona viva de Jesús y con el amor de Dios, ¿no es cierto? Cuando se produce ese encuentro, pasa algo similar a cuando dos personas se enamoran, ¿no es cierto? Cambia todo el modo de ver la vida, porque uno tiene una plenitud en ese camino de amor que, bueno, como cantaba Palito Ortega en La felicidad, todo es diferente gracias al amor, ¿no es cierto? Entonces, desde esa experiencia uno entiende lo que significa ser cristiano. Benedicto, en una frase que repite mucho Francisco, decía que ser cristiano es un acontecimiento de un encuentro con Jesús y con Dios como Padre, ¿no? Y eso es lo que cambia la vida. Después sí, por supuesto, se expresa en un cambio de conductas, en una serie de afirmaciones que creemos en el cielo y creemos en la vida eterna, y se expresa en un modo de orar y llamarlo a Dios Padre y rezar la oración que Jesús nos enseñó, poder participar de la liturgia, bueno. Pero todo eso son como las flores y los frutos que brotan donde hay un manantial de agua, ¿no es cierto? Ese agua es la gracia de Dios y el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que descubrir. Bueno, y casi para finalizar, Monseñor, ¿cómo están las vocaciones, tanto de los jóvenes como de las jóvenes sanrafaelinas? Es como hay ansias de estas personas que están iniciando su juventud, de esa cercanía con el Señor, con Jesús. Sí, yo puedo decir que gracias a Dios en la diócesis hay un fermento vocacional muy hermoso. Es una de las villas que tiene la proporción más alta de clero por habitantes y de seminaristas y vocaciones por habitantes del país, ¿no es cierto? Y creo que eso refleja también una fe que está arraigada en las familias y que los jóvenes siguen haciendo ese planteo. Acá tenemos muchas experiencias ricas, como por ejemplo el seminario Merón en Familia, o sea, de chicos adolescentes que sienten la llama de Dios, pero viven desde su familia, acompañados por sus padres y sus hermanos, un camino hasta que llegan a los 18 años, ¿no es cierto? Y eso se expresa también en una disponibilidad misionera. Tenemos muchas familias que tienen hijos o hijas misioneras en la familia del Verbo encarnado, o en el clero diocesano, que también ahora ha asumido una misión en Cuba y está, digamos, sirviendo a una diócesis de Santa Clara, atendiendo 2 parroquias con 3 sacerdotes que están en el servicio allá, ¿no es cierto? Bueno, creo que esas son cosas muy lindas que nos estimulan a todos. Ahí por eso también un llamado a todos los bautizados a que salgamos, como nos dice el Papa Francisco, que no nos quedemos acobachados, encerrados en nuestras parroquias, sino que le anunciemos la alegría del Evangelio a todos, y en eso también está caminando la diócesis para, sobre todo ahora, antes de la Navidad, hacer una salida que podamos por todos los barrios y por todos los pueblos anunciar el nacimiento de Jesús. Monseñor, muchas gracias. Una reflexión para los sanrafaelinos. Bueno, yo agradezco a Dios este tiempo compartido y pido al Señor que nos siga acompañando con la protección del Arcángel San Rafael, nuestro patrono, para que vivamos en plenitud del amor de Dios y contagiemos con alegría el Evangelio de Jesús a todos.